Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Este es el nuevo episodio de Ampliando Redes, un poco para comentarles, muchos capaz ya vienen viéndolo el resto de los encuentros, pero para comentarle un poco el objetivo surge desde el Centro de Graduadas y el Centro de Estudiantes como un espacio de intercambio de experiencias, de equipos de investigación, extensión, de áreas de gestión y demás espacios de inserción laboral o posibles inserción laboral de graduados y estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales. Y un poco durante los encuentros lo que vamos haciendo es eso, ¿no? Puntualmente a través de búsquedas de becas o a postulantes o a pasantes o experiencias en equipos de extensión, poderlas darla a conocer por este medio que es el que venimos transitando por la actual situación de COVID, ¿no? Que estamos viviendo. Así que un poco también decirles que todos los encuentros son grabados y editados y están a disposición en el canal de YouTube que pusimos ahí en el chat. Y la idea es poder continuar con algunas ediciones más que focalizamos principalmente en un principio en los equipos o áreas que estén buscando becarias, postulaciones a becas, que son las que está abierta la de CONICET y la de UNLP un poco más adelante, o las de agencia u otros, o dar a conocer otros organismos que también que sean posibles de hacer carrera de investigación, otra área de técnicos y CPA, que también es otro posible espacio laboral, por ahí más asiduo de nuestra facultad, y después todo el espectro de lo que es gestión o consultorías o empresas, tanto privadas o públicas, que también son otros espacios que da a conocer el ciclo y que es la intención seguir, ¿no? Dando a conocer, y por este medio. Así que ese es un poco, el canal de YouTube es Ampliando Redes FCNIM, ahí están todos los encuentros a disposición, y el contacto también lo pusimos ahí en el chat, por si conocen algún equipo o lo que fuera. Los próximos encuentros van a tener eso, y también va a haber encuentros dedicados enteramente a extensión o vinculación o a reflexionar también la práctica extensionista, y la idea, les agradecemos un montón que puedan estar hoy, y la idea es poder seguir. Así que eso por mi parte. Les recuerdo que les podemos hacer preguntas por el chat, que las vamos a leer al final, y si no, las hacemos directamente cuando terminen las 3 charlas. Estamos esperando que se sume Micaela García, pero si quieren comenzamos con Fernanda Cingonani, que va a hacer la presentación. Trabaja con parasitoides de control biológico y el lugar de trabajo es el CEPAVE. Muy bien, entonces, ¿quieren que comience a compartir la pantalla? Dale, sí. Bueno. Les vamos a pedir que si pueden silenciar los micrófonos. Ahí la ven, bueno, ahí se está mostrando. Sí. Ahí tenés que abrir PowerPoint. Sí, yo estaba esperando todavía. Ahí Sí. está, ahora sí. La ven en presentación completa, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, primero gracias a la invitación, especialmente a Lucía, que fue quien me contactó, para poder mostrar un poco lo que hacemos en el CEPAVE, y sería un gusto para mí poder presentar que mis proyectos, digamos, sean llamativos, interesantes, y que puedan ser una opción, como decían los chicos, de posibilidades laborales, ¿no? Bueno, yo soy parte del CEPAVE, del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, que lo deben conocer todos, ahí atrás de la facultad. Acá ven, el puntero lo ven, ¿no es cierto? Sí. Acá se ve el edificio, sí, el edificio que está atrás de la facultad, así que pegado al ILPLA, así que seguramente los conozcan. Es un instituto de doble dependencia, CONICET Universidad, y también está asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. El centro se dedica, digamos, al estudio de la sistemática, la biología, la ecología y la ecotoxicología de organismos benéficos y
que nos sirven, digamos, para el control de invertebrados o vertebrados de importancia sanitaria, de plagas, y también que interactúan con polinizadores. Hay grupos trabajando con parásitos, otros con parasitoides y depredadores, entre los cuales uno de ellos es el que les voy a contar yo ahora, y otros grupos que también trabajan con patógenos, con hongos, con nemátodos, con diversos tipos de organismos que interactúan de alguna forma con invertebrados o vertebrados, como les decía hoy, que pueden tener interés para nosotros porque tienen importancia sanitaria, porque son una plaga o porque proveen algún servicio ecosistémico importante. En particular, yo soy parte del grupo de Ecología de Plagas y Control Biológico, donde lo que estudiamos es la biología y la ecología de plagas y de sus enemigos naturales entomófagos, es decir, los que se alimentan, ¿no?, de esa plaga, que serían los depredadores y también los parasitoides, que tienen un ciclo de vida muy particular. Ahora voy a profundizar un poquito más en ello. Acá como ejemplo puse la típica vaquita de San Antonio que está depredando sobre un pulgón, que es plaga, y aquí hay una chinche que está con su aparato bucal, está succionando el contenido de moscas blancas, que también son plagas de la agricultura. El propósito del grupo es desarrollar pautas para manejo eficiente y sustentable de las plagas, priorizando siempre el control biológico, tratando de buscar estrategias para minimizar el uso de pesticidas mediante la utilización de, como les decía hoy, depredadores o parasitoides. Acá abajo encuentran la página web, dentro de la misma página del CEPAVE tienen todas las líneas de investigación, entre ellas plagas es una de ellas, ¿no? Nosotros tenemos proyectos que abarcan el estudio de varios cultivos, de las plagas y los enemigos naturales de varios de los cultivos, principalmente tomate, frutilla, berenjena, pimiento y soja. Yo ahora les voy a mostrar un poquito. Este es el grupo, parte del grupo, muchos de ellos quizás los conozcan porque son docentes de la facultad, o quizás hayan interactuado con ellos. Las principales líneas de trabajo del grupo se focalizan en el estudio de las plagas, de los ácaros, que son plaga del cultivo, por ejemplo, principalmente de frutilla, pero también lo encontramos en muchos cultivos, y otros ácaros que son depredadores y se comen a esta plaga. Por ejemplo, acá vemos huevos, ninfas y adultos del ácaro plaga, y acá vemos cómo un adulto del ácaro depredador está comiéndose a la plaga. Otro sistema de estudio son los trips, que son también plaga de varios cultivos que atacan las flores principalmente y producen que los frutos se deformen. Y las chinches estas que les mostraba hoy, la chinche pirata, que se alimenta de los trips. Acá también hay una chinche alimentándose del trips. Otro sistema de estudio importante en el grupo son los pulgones como plaga de varios cultivos, principalmente pimiento y berenjena, y las vaquitas de San Antonio que las depredan, tanto el adulto como las larvas son depredadoras voraces de estos pulgones, y también las avispas parasitoides, ahora después les voy a mostrar en más detalle, que justamente, ¿no?, parasitan a los pulgones, provocan estas momias que se dice, y también estudiando la interacción entre ellos dos, ¿no? Cómo una vaquita puede alimentarse de un pulgón parasitado y entonces está ejerciendo también un efecto sobre la población del parasitoide. Y esas interacciones, ¿no?, es lo que estudian. Otro de los sistemas es en el cultivo de tomate, un lepidóptero que es muy importante como plaga, que es la polilla del tomate. Tuta absoluta se llama la especie, muchos dicen la polilla tuta, que genera estas galerías, va comiendo el mesófilo de las hojas, también puede atacar el fruto del tomate, es una plaga muy importante, y hay una avispita parasitoide que sirve como agente de control biológico. Y el otro sistema de estudio como más grande dentro de los que abarcamos en el grupo es el de las chinches de soja, que es donde yo trabajo, y les voy a contar un poquito más en extensión. Las chinches son una de las principales plagas del cultivo de soja, tiene plagas orugas, ¿no? Poner de relieve. Perdón.
Hay larvas del lepidóptero, que son plagas también del cultivo de soja, más que atacan el brote y las hojas, y ya en el momento de floración y fructificación entran a pesar mucho más las chinches, que forman un complejo de especies. Son varias especies que atacan el cultivo de soja. La más conocida quizás es Nesara viridula, la chinche verde, la más común, y como es muy polífaga también la podemos encontrar en algún cultivo, en varios cultivos hortícolas, también la podemos encontrar en vegetación de los hogares, en las huertas de los hogares, es muy común Nesara. También Edesa es bastante común, y después estas otras especies que quizás no son tan conocidas, Euquistuceros, que todavía en provincia de Buenos Aires no tenemos registro, pero es muy importante en Brasil, en soja en Brasil, y en Entre Ríos, Santa Fe. Y la principal especie, la más abundante en estos momentos, está siendo Piezodorus guildini, una chinche bastante más chiquitita, pero bastante perjudicial también para el cultivo. Acá les muestro unas fotos, ¿no? Cómo son las posturas, los huevitos de las chinches, suelen ser como unos barrilitos con opérculo, que los ponen en grupos, con distintas formas y estructuras, esas agrupaciones. Por ejemplo, esta es de Piezodorus, que es en 2 hileras de huevitos, acá se ve en mayor detalle, las 2 hileras de huevitos, y acá se ven las ninfas del primer estadio que han emergido. Acá tenemos ninfas de los segundos, tercero, cuarto y quinto estadio, ¿no? De las distintas especies. Y aquí los adultos. Fíjense, por ejemplo, esta es una ninfa del quinto estadio de Piezodorus y este es el adulto. Son muy distintos en su forma, en su color. A veces estas son confundidas con vaquitas de San Antonio y en realidad son ninfas de Nesara. Y acá se ve, por ejemplo, con su aparato bucal, cómo está succionando el interior de probablemente un fruto, ¿no? Sí, un fruto. Este es el daño que producen en este cultivo, pero ya les digo, algunas especies son más polífagas y pueden atacar varios cultivos. Aquí se ven semillas abortadas, ¿no? Por la picadura del insecto. Acá se ve una chaucha de soja donde generalmente tienen 3 semillas, esta última abortó porque se ve que hubo picaduras de las chinches. Acá también hay chauchas totalmente abortadas. Las semillas dañadas, que además con la picadura de la chinche no solo produce un daño directo por alimentarse, sino también un daño secundario, digamos, porque permite el ingreso de patógenos que causan enfermedades. Y esto también es un típico síntoma de ataque severo de chinches, que se llama retención foliar, que es cuando la planta utiliza, mueve los nutrientes dentro de la planta, no me sale la palabra ahora, lo trasloca del lugar, y cuando todo el cultivo está listo para ser cosechado y ya está bien seco, algunas plantas tienen sus chauchas secas, pero todavía tienen mucho material verde, y esto hace que se dificulte la cosecha, el almacenamiento de los granos, porque toda esta parte verde aporta humedad, bueno, genera un problema importante al momento de la cosecha. Dentro de los enemigos naturales que atacan a las chinches, si bien existen depredadores, no son tan importantes en el control que ejercen. Están las larvas de las crisopas, arañas, chinches incluso de la misma familia Pentatómides, pero que estas son obviamente depredadoras, y vaquitas de San Antonio también. Pero los enemigos naturales más importantes de las chinches son los parasitoides, que pertenecen a 2 gremios. Acá tenemos imágenes bien representativas. Los parasitoides de los adultos de las chinches y los parasitoides de los huevos de las chinches. Perdón, es el audio de ese videíto que no lo pude sacar. Acá se ven los parasitoides entonces de los adultos de las chinches, son moscas de la familia Tachinidae, acá se ven algunas especies. Lo que hace la mosca es pegar sus huevitos en el cuerpo del adulto de la chinche. Acá se ve una chinche con 2 o 3 huevitos pegados. De ese huevo emerge la larva que se mete dentro del cuerpo de la chinche, se la come por dentro. Si bien la chinche continúa viva un cierto tiempo, se pone más lenta, no se alimenta tanto, ¿no? Le baja la fertilidad y la fecundidad también. Bueno, y la larva se va desarrollando a expensas del cuerpo del hospedador.
al poco tiempo termina muriendo la chinche. Luego esa larva sale del cuerpo de la chinche, acá se la ve, bueno, sobre un material artificial, ¿no? Porque esto es en laboratorio, en la cría, pero sale de la chinche y quizás en la tierra o en las hojas se mantiene un tiempito hasta que cae al suelo para hacer la pupa, y desde esta pupa saldrá el adulto, que se alimenta de polen, de las flores. De hecho puede tener algunas funciones como polinizador, ¿m? No tiene ningún efecto negativo hacia el hombre ni nada, estas moscas, pero bueno, son bastante buenas controlando a las chinches. El otro grupo de parasitoides, el otro gremio que atacan las chinches, son los parasitoides de los huevos. Son microhimenópteros de la superfamilia Platygastroidea principalmente, muy chiquititos, esto es menos de 1 milímetro, medio milímetro. Acá hay distintas especies, acá vemos huevos de chinches de una avispa que está insertando su ovipositor, oviponiendo, otra que está por aquí también forrajeando. Acá vemos huevos de otra especie de chinche de la que está saliendo la avispa, ¿no? Acá vemos cómo es el ciclo. La avispa encuentra una masa de huevos de la chinche, coloca un huevo suyo en cada uno de los huevitos de la chinche, ahí adentro se desarrollan los distintos estadios larvales y la pupa de la avispita, y entonces luego de cada huevo de la chinchecita, en vez de salir una chinche, va a salir una avispa. Primero emerge el macho, que espera al otro día a la emergencia de las hermanas, las copula, y esas hembras ya están copuladas, listas para salir a buscar otra postura de chinches. Son muy efectivas también como agentes de control biológico, principalmente porque afectan a la plaga, la matan antes de que la plaga pueda empezar a alimentarse, ¿no? El parasitoide del adulto afectaba al adulto de la chinche, que por ahí ya estuvo comiendo y haciendo algo de daño al cultivo. Pero en este caso las avispas controlan a la plaga incluso antes de que emerjan. Estas son posturitas de distintas especies de chinches, donde vemos algunos huevos parasitados. Por ejemplo, estos huevos verdecitos son huevos sanos, de los que seguramente salga la ninfa de la chinche, pero estos huevos negros adentro tienen una avispa que ya está a punto de emerger. Lo mismo acá. Esto es una postura de Nesara, en la que se pondría, a la semana se pondría naranja como esta y emergerían ninfas, pero como fue parasitada, aquí adentro están las avispitas desarrollándose. Algunas ya están más negras, más listas para salir, otras se ven blanquitas con los ojos rojos, esas son las pupas de las avispas que se están desarrollando dentro del huevo del hospedador. Bueno, las chinches, en el periodo que no hay soja, ¿no? Porque la soja ¿cómo se llama? Se colecta, ay, se me fue el nombre. Bueno, se colecta en abril, se cosecha, eso, no me salía la palabra, gracias. En abril, más o menos, bueno, depende de los lugares y demás, pero alrededor de abril, y se vuelve a plantar en noviembre. En todo ese periodo donde la soja no está en el campo, las chinches están hibernando en los cultivos aledaños, en la vegetación espontánea, aledaña, y cuando comienza a hacer algo de calor en la primavera y empiezan a salir de esa hibernación, hacen un primer ciclo las chinches en cultivos como alfalfa o en otras vegetaciones aledañas, en trébol rojo, que también se utiliza consociado con pasturas. Hacen una primera generación ahí hasta llegar al momento en que la soja ya está realmente en flor o en chaucha, que es el momento que es más propicio para ellas, y de ahí se pasan y colonizan el cultivo. Entonces, bueno, lo que hemos hecho ya de hace unos cuantos años a esta parte son trabajos de estudios de parasitismo a campo, en el cual se colectan los bichitos y se estudia, se ve los huevitos de las chinches, a ver si están parasitados o no, los adultos, ¿no? Y se estudia la proporción de parasitismo, las especies que se van encontrando. Acá quise poner un poco este videito para que vean una de las actividades del campo es ir y pasar la red y juntar insectos, tanto para establecer después colonias de cría y hacer ensayos, como para estimar, como les decía, el parasitismo, la diversidad de especies, factores que queremos evaluar. Acá estábamos haciendo un ensayo de campo con unas jaulas en las que encerramos las plantas para hacer liberaciones controladas
de la plaga y de los parasitoides y ver un poco qué pasaba ahí, la evolución de esa interacción. Encontramos estas redes tróficas, ¿no? Estas relaciones de las distintas chinches que atacan el cultivo, que las encontramos presentes en provincia de Buenos Aires, y los distintos parasitoides que las atacan, con las interacciones entre ellas. Entonces, lo que también estuvimos estudiando es justamente eso, ¿no? Al haber encontrado las especies de parasitoides, que muchas de ellas atacan más de una especie de chinche, e incluso haber encontrado posturas de chinches a partir de las cuales más de una especie de avispa emergieron de distintos huevos, eso nos da una indicación de que las avispas están compitiendo por ese recurso que es el hospedador en el campo. Entonces hicimos estudios de laboratorio, donde estudiamos el desempeño de las especies, y encontramos, por ejemplo, que una de las avispas, una especie de avispa, tenía muy buen desempeño en el laboratorio, muy buena capacidad en la competición, en la competencia, pero sin embargo en el campo era más abundante la otra de las especies, ¿no? Entonces, a raíz de eso surgieron un montón de estudios que hicimos y seguimos haciendo, que tienen que ver todos ellos básicamente con el desempeño de los parasitoides y con el comportamiento de los parasitoides y los factores que los afectan, y cómo esas interacciones pueden influir en su capacidad de controlar a la plaga, ¿no? Puede ser que tenga algún efecto negativo o hasta positivo a veces, la interacción entre las distintas especies. Bueno, un poco de eso es lo que estamos evaluando en ensayos de campo, pero también de laboratorio. Y esto implica criar todos los niveles tróficos, porque para poder criar las chinches y hacer experimentación, necesitamos empezar con tener plantas de soja en maceta, las mantenemos en un invernáculo que tiene el CEPAVE, esto también es cerca del vivero de la facultad, en las jaulitas, acá los bichitos criándose, para poder después hacer los ensayos. Esta es una parte primordial de las investigaciones, que lleva mucho tiempo las crías, pero son necesarias para poder después hacer los experimentos. Y después también tenemos trabajo de laboratorio, obviamente, en las que, por ejemplo, acá estaban haciendo unos ensayos de comportamiento, ella es una de las becarias del grupo, acá observando el comportamiento de las avispitas, acá también haciendo ensayos en condiciones más controladas en esas jaulitas, preparando también acá las unidades experimentales, ella es una de las personas de apoyo técnico. Y también el grupo hace algunas actividades de extensión, tenemos no sé si decir un proyectito que se llama Guardianes de la Huerta, con el cual hemos ido a varios colegios, acá estamos en un colegio, mostrándole a los chicos decimos los villanos y los héroes de la huerta, ¿no? Las plagas y los enemigos naturales. Esto es en la República de los Niños, esto también es en Islas Malvinas, bueno, donde tratamos también de llevar a acercar a la gente todo lo que hacemos, y esto de los bichitos buenos que nos ayudan a combatir las plagas y reducir el uso de agroquímicos, ¿no? Bueno, para cerrar nomás, les cuento que el grupo obtiene financiamientos de CONICET, de la universidad, de la agencia, de la Comisión de Investigaciones Científicas, tiene varios proyectos en marcha, muchos de ellos acreditados en la universidad, proyectos de la agencia, los PICT, y en el marco de todo esto que les cuento, seguro hay oportunidades para pasantías, para becas de entrenamiento, para estudiantes de grados, becas doctorales. Bueno, es cuestión, ahora están las convocatorias abiertas, así que los invito a contactarme, el que le interese, el que le parezca, no sé, atractivo el tema, yo quedo a disposición. Gracias por la invitación otra vez. Muchas gracias, Fernanda. Ahora en un ratito pegamos ahí el mail tuyo en el chat también, y después al final las preguntas, si alguno quiere hacerlas ya por el chat, ya la puede ir anotando. Bueno. Seguimos con Josefina Bernard, paleobotánica, jefa de la división de paleobotánica del Museo de la Plata. Bueno, ella mejor que yo le va a contar el tema que trabaja. ¿Querés? Voy presentando. Dale.
Bueno, ahí que entiendo que se ve, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Listo, perfecto. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y todas, y en esta semana complicada de finales, como dijeron, para muchos. Bueno, quería agradecer especialmente a todo el equipo de Ampliando Redes, y muy especialmente a Hugo, que es el que me invitó. Y bueno, yo les quería contar un poco de lo que se está trabajando en la División Paleobotánica del Museo de La Plata. La División Paleobotánica funciona en el edificio histórico del museo. Hay unas fotos un poco de lo que es la colección y de los viajes de campo. Y actualmente está integrado en realidad tenemos un problema de poca gente, o sea, tenemos poca gente trabajando en la división. Actualmente, bueno, estoy yo como jefa de división y docente investigadora, Patricio Knight como encargado de la colección, también docente investigador, Eliana Coturel como docente investigadora y una becaria doctoral, Marisol Beltrán. Esos somos los que es, digamos, el plantel vigente formal. Si bien hay investigadores como Eduardo Morel y Daniel Ganuza, que si bien están jubilados, todavía siguen realizando algunas investigaciones en conjunto, y a Georgina R. y a Ana Julia Sagasti, que están adscriptas a la división, pero formalmente no están con lugar de trabajo en la división. Así que somos dentro del museo, una división con muy poca gente. ¿Qué investigamos en la división? Particularmente, la línea de trabajo actual es de las plantas fósiles del Paleozoico tardío y el Mesozoico temprano de la Argentina, incluyendo todos los grupos de plantas fósiles, desde las briófitas hasta las gimnospermas. En particular, por ejemplo, Eliana Coturel se especializa en el grupo de licofitas y helechos, yo más que nada en gimnospermas, y también hay una rama en la que nos especializamos, y es en el estudio de la evolución del sistema vascular secundario. Y en esta rama de investigación también contamos en la división con materiales de plantas actuales. Tenemos una psiloteca, o sea, dentro de las colecciones de la división tenemos materiales fósiles, pero también tenemos materiales de plantas actuales, en este caso psiloteca, que es una colección formada más que nada de piezas de madera. Como les decía, somos una división con poca gente. Actualmente, bueno, en realidad en el último llamado de pasantía se habían ingresado 7 pasantes, los cuales no pudieron realizar sus actividades porque las actividades consistían más que nada en lo que es la conservación y documentación de las colecciones. Así que, bueno, quedó un poco trunca las pasantías, y bueno, pero bueno, es una división que siempre estuvo abierta el tema de las pasantías de entrenamiento, tanto para lo que es la conservación y curación de colecciones, como lo que es investigación pura, digamos. En las fotos lo que viene son algunos de los materiales que estudiamos. Por ejemplo, estos son fósiles de hojas, impresiones, moldes de tallos, el que está en medio, y en el caso de esta foto, digamos, lo que se ve es la anatomía de un leño fosilizado que se puede estudiar bajo microscopio. Bueno, nuestras investigaciones están un poco alejadas de nuestro lugar de trabajo. En particular, estudiamos, podemos decir, 3 regiones. Una es la cuenca de sierras, o sea, la zona de sierras australes en provincia de Buenos Aires, lo que llamamos Sierra La Ventana. Ahí hay afloramientos de lo que son floras más que nada paleozoicas. Después, las cuencas del centro-oeste de Argentina, tanto la provincia de La Rioja como las de San Juan y
como la de San Juan y Mendoza. Ahí estudiamos más que nada lo que es el Pérmico y el Triásico. Y finalmente lo que es norte de Patagonia, se ha trabajado en lo que es cuenca neuquina. Hoy estamos focalizando mucho en lo que es la cuenca de los Menucos, en el norte de Río Negro, y también en el centro de Chubut. En estas cuencas, digamos, lo que se estudia más que nada es lo que es el Triásico y las plantas del Jurásico. Así que estas son las zonas que nosotros trabajamos fundamentalmente. La especialidad de la edición paleobotánica es fundamentalmente lo que llamamos megafósiles o macrofósiles, es decir, aquellos fósiles de plantas que se pueden llegar a ver a simple vista. Las plantas lo que tienen es que cuando se fosilizan, todos sus órganos se fosilizan de manera separada, así que vamos a tener troncos o tallos por un lado, hojas por el otro y estructuras reproductivas por otros lados. Las tareas de campo, siempre nosotros trabajamos con mucho control estratigráfico y geológico, y de hecho en nuestros equipos de trabajo de campo siempre tenemos a un geólogo o geóloga que nos ayuda si solo tenemos biólogos en el equipo o biólogas. Entonces nosotros tenemos que siempre analizar, digamos, estrato por estrato, los fósiles de planta, porque, digamos, los estratos y la posición de los estratos nos va a indicar el tiempo. Siempre tenemos, bueno, las tareas de campo son más sencillas que otras áreas de la paleontología. No necesitamos tal vez mucha maquinaria especializada, más que piquetas, picos, palas, para abrir un frente y empezar en algunos casos a lajear o a limpiar en el caso de los troncos petrificados, que necesitamos por ahí limpiar la zona y sacar una parte. Esas fotos son todas de lo que es un área muy fosilífera, que es el área de Barrial, en el sudeste de San Juan, en el cual se han identificado muchos estratos fosilíferos. Hoy en día es uno de los lugares que está estudiando Marisol Beltrán, que es la becaria doctoral de la división, porque, digamos, se encuentran cada vez que vamos a los viajes de campo un estrato fosilífero nuevo con algún, digamos, nuevo taxón importante para analizar. Bueno, obviamente ahí no está ejemplificado, pero todos los materiales se tienen que envolver con cuidado, etiquetar, precisar bien su ubicación geográfica y estratigráfica, y en este caso, que son de la provincia, son materiales que sacaron de la provincia de San Juan, si bien los empezamos a estudiar en el Museo de la Plata en forma de préstamo, luego tienen que ser depositados de manera definitiva en una institución que se conoce como el Repositorio Oficial de la Provincia de San Juan, que es el Museo de Ciencias Naturales de esa ciudad. Pero bueno, muchas veces los materiales suelen estar varios años en el Museo de La Plata hasta que se terminan por ahí de ser estudiados en por ahí una tesis doctoral y una postdoc. Por ahí pasa mucho tiempo en el Museo de La Plata. Bueno, como decía, los estudios de las plantas fósiles se tienen que realizar por partes separadas. Y eso hace que cada especialista pueda tener una línea en particular, o sea, puede estudiar solo troncos o madera, o puede solo hojas, o solo estructuras reproductivas. En este caso, lo que acá se ejemplifica un poco es cómo se ven cuando se estudian. En el caso de más arriba, que es un tronco petrificado, cómo se ve al microscopio óptico. Esos troncos petrificados se tienen que
procesar, se cortan, se hace un corte petrográfico y se ven al microscopio y se analiza la anatomía como si estuviéramos estudiando una madera actual, digamos, dependiendo obviamente de la preservación. En ese caso tiene una muy buena preservación. Y en el caso de otros tipos de fósiles, que llamamos impresiones o impresiones con presiones, por ejemplo el de la hoja que está a la derecha, se puede incluso, si bien obviamente se estudia la morfología externa de la hoja, también puede preservar la epidermis, en realidad la impresión de la epidermis en las cutículas. Y esas cutículas, como se ve en la foto de abajo, se pueden estudiar bajo microscopía óptica o microscopía electrónica de barrido. Y acá a la izquierda es el caso de una hoja fértil de un helecho que se preservó como una impresión con presión y se llevó desarrollando una técnica nueva en colaboración con la encargada del microscopio electrónico de barrido del museo, Patricia Sarmiento, en el cual con una limpieza bastante, una técnica la verdad era muy sencilla, se limpió este fósil y se pudo analizar entero, o por lo menos una parte entera, en microscopio electrónico barrido, y donde se pudieron ver detalles de los esporangios y de las esporas. Todos estos materiales corresponden a lo que es el Triásico, el tronco y la hoja estéril son de San Juan, y este ejemplar es de Mendoza, pero también del Triásico. Y bueno, ¿cuál es la finalidad que estudiamos estos yacimientos particulares y las plantas? En este momento contamos en la división con un proyecto de universidad que trata obviamente de la evolución de las plantas durante el Paleozoico tardío y el Mesozoico temprano. También un PICT para estudiar la evolución de las licofitas paleozoicas. Y se ha pedido otro PICT para estudiar la historia evolutiva de las coníferas. Nosotros, obviamente, el fin del estudio de la paleobotánica es estudiar la evolución de las plantas y las comunidades vegetales. Obviamente, con muchos enfoques, también depende del especialista o la especialista. Digamos, puede tener un enfoque morfológico sistemático, es decir, estudiar por cómo evoluciona una estructura en particular, las hojas, el leño, las estructuras reproductivas, las epidermis, o también determinar relaciones filogenéticas entre los grupos, o también otros enfoques más aplicados, por ejemplo, que nos ayude a interpretar las condiciones paleoambientales y paleoclimáticas. Los vegetales, como digamos, son seres que no pueden moverse, tienen que, digamos, adaptar su cuerpo a todas las condiciones ambientales que pasan a su alrededor. Entonces son muy buenos indicadores de paleoambientes y paleoclimas. Entonces sirven muchas veces para complementar otros estudios y nos permiten elaborar modelos de cómo evoluciona el ambiente y especialmente los cambios climáticos. También sirven para hacer, obviamente, lo que se llama modelos paleobiogeográficos de distribución espacial. Se han visto diferentes patrones a lo largo del Mesozoico y Paleozoico en la distribución de ciertos grupos en nuestro país. Y también con un fin bioestratigráfico. Estos enfoques o estos interrogantes que tratamos de resolver también va a depender de quién lo estudie. En la edición paleobotánica no solo hay paleontólogos y paleontólogas, sino hay también botánicos y botánicas y geólogos y geólogas. Entonces, de acuerdo a la especialidad de formación, puede ser el enfoque que le puedan dar el estudio del mismo objeto de estudio que son las plantas fósiles. En particular, una de los interrogantes que estamos tratando de resolver en este momento es cómo las floras cambiaron cuando
a través del límite permotriásico, que es muy conocido en la historia de la vida, porque ahí ocurre la extinción masiva más grande de lo que se conoce hasta ahora. ¿Cuál es? Obviamente, una de las particularidades es que no es fácil encontrar una secuencia estratigráfica continua donde se pueda ver los cambios desde el último momento del Pérmico hasta el primer momento del Triásico, es decir, el fin de la era paleozoica y el comienzo de la era mesozoica. Uno de los objetivos de las campañas, de los viajes de campaña, es encontrar justamente ese límite. Hasta ahora se ha encontrado solo en la cuenca de los Menucos un límite en el cual se haya registrado flora. ¿Y qué es lo que nos importa para estudiar ese recambio? Es qué cambios ocurrieron en la flora, desde el Pérmico al Triásico, qué grupos se extinguen, qué grupos cumplieron un rol de recuperación en los ecosistemas. Las plantas serían los seres que colonizan los ambientes luego de la catástrofe que llevó a esta extinción masiva. ¿Y qué particularidades tenían las plantas del Triásico? El periodo Triásico fundamentalmente es el que realizó la mayoría de mis investigaciones es en el periodo Triásico, y es muy interesante porque justamente está limitado por dos grandes extinciones masivas, la del Permotriásico y la del Triásico-Jurásico. El clima en la Tierra, y obviamente en lo que es Sudamérica y Argentina, es muy diferente al actual, muy particular, y eso hace que las plantas sean únicas en la historia. Y eso hace que sean muy interesantes en su estudio morfológico, sistemático y evolutivo. Hay un poco en la fotografía se ven lo que es la flora de lo que es la cuenca de los Menucos y los recambios florísticos que se dan en el límite permotriásico. Bueno, y para despedir, tal vez hable muy rápido, bueno, les quería contar que como empecé, la división paleobotánica en este momento tiene poca gente, digamos, tenemos vacante hasta en lo que es el personal técnico. En este momento no tenemos personal técnico estrictamente, y está abierto digamos, a las solicitudes de becas doctorales, pasantías, cuando se reactiven, y también para aquellos que están terminando la carrera de geología, digamos, tenemos temas relacionados a la carrera de geología que pueden formar parte del trabajo final de licenciatura. Justamente hace poco se contactó un estudiante de la carrera de geología para realizar el TFL en un tema de paleobotánica. Por ahí les dejo mi mail de contacto. Así que bueno, y yo no les conté, pero soy, también puedo hacer propaganda con una materia, además de dar clases en la materia de paleobotánica, doy clases en una materia optativa, que es silología, que es el estudio de los leños actuales y algo de fósiles. Es una materia que es también algo de especialización, porque ya, digamos, está destinada a orientar un poco en cuáles son las líneas de trabajo que se pueden realizar en lo que es el estudio de las maderas. Es una materia del segundo cuatrimestre. Así que bueno, eso creo que es todo lo que tenía para comentarles. Bueno, muchas gracias, Josefina, muy interesante todo. Me imagino que surgirán algunas preguntas después, sobre todo cuando nombraste los trabajos final para los de geología que estaban buscando asiduamente a alguien que los pueda dirigir. Bueno, nos falta la charla de Micaela García. No sé si tiene presentación, no la pudimos charlar antes. Hola, ¿cómo están? Sí, tengo una presentación muy cortita. Bueno, Paso a presentar. dale.
Disculpen que me sumé tarde, pero bueno, no me estaba funcionando internet. No pasa nada. Bueno, mi charla por ahí es un poco más general. Yo formo parte, o sea, soy geóloga y docente de una materia de geología, que es geología estructural de tercer año, y estoy haciendo mi beca postdoctoral. Bueno, el análisis, la beca postdoctoral, que era lo que figuraba, ¿no?, en el flyer, se basa en el análisis de la estructuración frágil del basamento productivo de la cuenca neuquina y su implicancia en el desarrollo de este reservorio de hidrocarburos naturalmente fracturado. Esta beca, si bien es financiada por CONICET, también aporta parte del material y de las campañas YPF. ¿Sí? Mucha de la información con la que contamos es provista por YPF. Y bueno, se desarrolla en el Centro de Investigaciones Geológicas, donde hice también mi beca doctoral. Por ahí, para poner un poquito en contexto, el grupo de trabajo del que formo parte, ¿se ve, no, la presentación? Porque no me parece. Sí, genial. Sí, El sí. grupo del que formo parte es un grupo bastante amplio, cuenta con becarios doctorales, postdoctorales e investigadores, y se basa más que nada en un análisis de cuencas, desde la configuración tectónica, sí, que es más en lo que yo estuve enfocada durante mi tesis doctoral, también al análisis del relleno sedimentario. Entonces, vincula, digamos, diferentes temáticas dentro de lo que es la geología, entre ellas la geología estructural, que es más que nada lo que están enfocados o estuvieron enfocados mis trabajos. Por ahí lo que me interesaba comentarles, más que nada para la gente que está comenzando, es cómo llegué, digamos, hasta este lugar, a hacer una beca postdoctoral, porque por ahí, no sé, hay estudiantes que no saben muy bien cómo acceder o por dónde quieren comenzar un camino más hacia la investigación y no saben muy bien por dónde. Les cuento desde mi experiencia, ¿no? Hay distintas maneras de llegar, pero lo primero que hice fue cuando estaba cursando la carrera de geología, en el cuarto año, después de haber cursado tercer año, me sumé a la cátedra de geología estructural como ayudante, como colaboradora en el primer momento, después como ayudante. Entonces la afinidad por la geología estructural comenzó desde la carrera de grado, me gustaba, me interesé y me sumé a parte del equipo docente. Y después, en cuarto año, me acerqué a Juan Francese, uno de los profesores de geología estructural, sí, el profesor titular, y le dije que quería hacer algo asociado a la geología estructural, no sabía muy bien qué, no sabía si me gustaba del todo o no, y antes de lanzarme a hacer una beca doctoral, quería tener una experiencia previa. Entonces él me propuso hacer una beca, aplicar a las becas de estímulo de vocaciones, a las vocaciones científicas, ¿sí? Que bueno, también había otra posibilidad de sumarme a hacer una pasantía, ¿no? Pero esta fue la que más me interesó porque tiene un fin más científico por ahí que la pasantía, y al tener que hacer un desarrollo más metodológico de introducción, recopilación de información bibliográfica y demás, me gustó más y me enfoqué para ese lado. Por ahí, para dejarles nada más la información, a aquellas personas que están en grados más avanzados, en cuarto, quinto año, estas becas, la convocatoria está abierta todos los años, creo que en septiembre son más o menos, sí, ahí está, en septiembre y octubre, y bueno, dura un año, tienen que buscar a un profesor, alguien que esté enmarcado dentro de un proyecto, ya sea de universidad o de CONICET, ¿sí? Y bueno, tiene algunos limitantes, como que se puede hacer hasta los 30 años de edad, un promedio de 6 puntos, pero la verdad que yo apliqué, en primera instancia no me salió, y después entré, quedé como suplente e ingresé después, o sea, hay posibilidades, y nada, es una buena opción si quieren como introducirse, ¿no?, en el tema científico, la verdad que es una buena opción. Entonces comencé de esta manera, digamos, de a poquito, primero como docente, como ayudante o colaboradora, después haciendo esta beca de estímulo, y bueno, nada, me gustó, me di cuenta que me gustaba la temática y demás, y recién ahí apliqué a una beca doctoral. También con el mismo grupo de trabajo que les mostré anteriormente, donde está Juan Francese y Leandro Elia, que fueron mis directores. Y por ahí también para contarles y no ir directamente a la parte más académica, durante la realización del doctorado continué con la práctica docente, o sea, es algo habitual de muchas de las personas que hacemos el doctorado, y la verdad que
es una buena experiencia, permite, por ejemplo, en mi caso estaban muy vinculadas, como docente de geología estructural, podía aplicar muchas de las cosas que estaba aprendiendo durante el doctorado, o mostrar ejemplos, o llevar claridad. Entonces, nada, es una buena forma, una buena práctica. Después, bueno, la realización de especializaciones, cursos, o sea, el doctorado, por ahí para quien no lo sabe, no es únicamente ir a estudiar a una zona, un viaje de campo, hay trabajos que no tienen viajes de campo y no es únicamente leer, sino que también hay que realizar cursos, experiencias y completar una serie de puntos que ayudan a nuestra formación. Que está bueno recalcarlo porque conocemos gente de otros lugares, por ahí que están vinculados directamente a la temática que hacemos, entonces la verdad que está muy bueno. O también hacer otras especializaciones, ¿sí? Como profesorados o cosas que nos gusten, que también se complementan tranquilamente con la realización de un doctorado o una carrera científica. Y después, bueno, por ejemplo, otras participaciones, como en mi caso participo como representante de becarios en el consejo directivo del instituto del que formo parte. Sí, son todos espacios de espacios de discusión donde podemos dar nuestra palabra y llevar nuestras inquietudes para trabajar, para discutir, digamos, dentro del consejo directivo como parte de becarios de ese instituto. Entonces me parecía interesante mencionarles estas cosas y no únicamente destinar a lo académico. Y después, bien, ¿cuál fue el objeto de estudio? Lo voy a hacer muy general porque sé que hay gente que por ahí es de otras disciplinas, pero lo que hicimos fue estudiar el área del antepaís norpatagónico, ¿sí? El sector que está marcado con línea punteada, que está en la provincia de Neuquén, hacia el sur de la provincia de Neuquén, cerca de las localidades de Piedra del Águila, San Martín de los Andes, más o menos para que se ubiquen. Lo que hicimos fue hacer un análisis de este sector. Ese es el mapita geológico que generamos y el perfil estratigráfico. Y el objetivo, el caso de estudio, era definir el control que habían tenido las estructuras preexistentes en el desarrollo de las estructuras andinas. Ahora cuento un poquito más nada más. Y caracterizar a esas estructuras andinas. En este sector en particular no había un estudio desarrollado de estas estructuras, y lo que por ahí era interesante era que muchas veces en geología estructural se piensa como que las rocas, o al principio, digamos, se pensaba que las rocas eran un medio isótropo y se utilizaban ciertas leyes para definir cómo se iban a deformar estas rocas, pero teniendo en cuenta que trabajamos sobre medios naturales que tienen muchísimas discontinuidades, diferentes rocas, estructuras previas, ¿sí? Cuando se deforman estos materiales no lo hacen de la manera que podíamos predecir haciendo un análisis de un medio isótropo, sino que tenían otras características, otras influencias de deformaciones más antiguas que nos van a condicionar cómo se van a deformar estas rocas en los siguientes eventos. Entonces lo que hicimos para hacer este análisis, digamos, para ver cómo habían influido estas estructuras más viejas en el desarrollo de las estructuras más nuevas, fue, bueno, en primer lugar, analizar las rocas más viejas de la región, el basamento ígneo-metamórfico, y para eso usamos un montón de metodologías. Por ahí no me quiero centrar bien en el estudio y los resultados, sino que tengan un pantallazo de qué metodologías se utilizan o qué estudios realizamos para llegar a los resultados finales, ¿no? Uno de ellos es el modelado 3D, ese modelito que se ve ahí se obtiene capturando imágenes fotográficas, se puede hacer con el dron o se puede hacer con cámara en mano, donde se obtiene una representación tridimensional del afloramiento y se pueden obtener un montón de datos, una vez digitalizado y procesado, a partir de ese modelo, ¿sí? Esto se está empezando a utilizar mucho más ahora, antes no era tan conocido, pero se usa también para antropología, arqueología, se tiene otros usos en otras áreas, no únicamente en la geología. Después hicimos análisis petrográficos a escala de afloramiento, de muestra de mano, también de microscopio, ¿sí? Analizando diferentes deformaciones que tenían estas rocas más antiguas. Bueno, diferentes características, por ahí si hay gente de geología, de metamorfismo regional, metamorfismo dinámico. Fuimos analizando todas estas anisotropías o todas estas irregularidades que tenía la roca previamente que nos podría condicionar la deformación más nueva, más moderna. Entonces después lo que hicimos fue analizar las estructuras más nuevas y se realizaron perfiles estructurales, perfiles geológicos, análisis geométrico de estas estructuras, los pliegues, las fallas, qué características tenían, ¿sí? Todo esto que vemos en geología estructural llevado a una escala de mayor detalle, pero siempre caracterizando todas estas estructuras y modelándolas.
Y después ya más avanzado, hacia el final del trabajo, lo que hicimos fue un análisis cinemático, se llama las estructuras, donde se analiza bien cómo fue la deformación, cómo era la orientación de los ejes que derivaron en esta deformación. Pero mi intención no es entrar en detalles, sino comentarles como todas las metodologías y todas las herramientas que utilizamos para desarrollar este trabajo. Ahora bien, una vez que terminé la beca doctoral, surgió la propuesta desde YPF de aplicar todo este estudio y todas estas metodologías que yo había realizado para la tesis doctoral a una problemática que tenía la industria en particular, ¿sí? En este caso. Entonces, lo que ellos querían saber era determinar o identificar cómo estaban distribuidas las estructuras en un basamento, también una roca ígnea que es productiva en la cuenca neuquina, pero que no se tenía un estudio profundo de estas rocas y no se sabía exactamente cómo se transmitía el petróleo, de dónde salía. Entonces para eso se tenía que hacer un estudio de las fracturas, del tipo de roca y demás. Entonces, por un lado, aplicando todo esto del doctorado, y por otro lado, un nuevo desafío, porque era aplicar metodologías que no habíamos desarrollado durante el doctorado. Entonces hicieron análisis de testigos corona, en donde analizamos los testigos corona que se obtenían de los pozos de exploración. Hicimos análisis petrográficos nuevamente, pero a esta escala, análisis de los tipos de rocas y de las fracturas, ¿sí?, que se desarrollaron sobre estas rocas. Bueno, combinado con este trabajo que hicimos sobre las coronas, después se realizaron trabajos a escala de afloramiento, ¿sí?, de campo. Entonces lo que me gustaba remarcar es esta vinculación siempre que hay entre las rocas a muestra de mano o lo de corona, lo que se puede obtener del subsuelo, con poder relacionarlo y llevarlo a análogos de afloramiento, algo que tenemos muy marcado en nuestra facultad, es el análisis de afloramientos, de rocas y de deformaciones que por ahí no están tan asociadas al subsuelo y que muchas veces se usan como complementos, como análogos de esas rocas que no podemos observar porque están en el subsuelo. Entonces lo que hicimos fueron, bueno, análisis con metodologías particulares de estructural, que son scanlines en este caso para analizar las fracturas, y también el análisis petrográfico que habíamos hecho para las coronas, análisis de detalle de estas fracturas y demás. Estas aplicaciones que en este caso particular de mi tesis de postdoc fueron aplicadas hacia una problemática de la industria, también se pueden aplicar para otras problemáticas. O sea, pensemos que estos son rocas que tienen fracturas y que esas fracturas acumulan materiales, ¿sí?, acumulan fluidos, que esos fluidos también pueden ser el agua. O sea, estos reservorios fracturados también pueden ser analizados con otros fines, también como por ejemplo para el análisis de reservorios de agua. Entonces, nada, me gustaba como mostrarles que desde un estudio más particular o muy enfocado a la tectónica andina, al análisis de cómo evoluciona la deformación andina, podemos llevar todos esos conocimientos y esas herramientas hacia otras aplicaciones y resolver problemáticas más puntuales o más aplicadas a un problema que hay hoy en día o particular. En este caso es la industria, pero de la industria del petróleo, pero también se puede aplicar hacia otras problemáticas que están relacionadas con la disciplina. Entonces, bueno, nada, para terminar era mostrarles cómo toda esta evolución y que la docencia estuvo siempre formando parte de cada uno de estos estadios, desde la carrera de grado hasta ahora la beca postdoctoral, y la importancia que tiene, ¿no?, en vincularnos con la universidad desde otro lado cuando dejamos de ser estudiantes y poder continuar ese legado, poder continuar con las clases aportando siempre herramientas nuevas, nuevos puntos de vista que ayudan al crecimiento, digamos, de los estudiantes que vienen posteriormente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Micaela. No sé si ustedes están buscando becarios o pasantes. Nosotros ahora en el grupo ingresaron gente nueva el año pasado, este año no ingresaron, pero sí, todos los años se sigue incorporando gente y también lo que estamos teniendo ahora es demanda de TFLs. Por ahí el último tiempo no pudimos ir al campo, o no habíamos podido ir al campo. Este año yo pude ir de vuelta en marzo a buscar nuevas información o nuevos datos para que puedan trabajar, pero siempre en el grupo hay alguien que tiene por ahí datos en los que se pueden trabajar, por ahí más, nosotros que estamos más avanzados en la postdoc, o también los investigadores a cargo en el grupo, siempre podemos generar, digamos, nuevos trabajos de estudios, más que nada para TFLs o también doctorados, ¿no?, de acá en adelante. Si se No hay quieren, una búsqueda activa, pero siempre son bienvenidos.
Si se quieren contactar con vos, ¿cómo lo pueden hacer? Les dejo el mail si quieren ahí en el chat. Muchas gracias. No, gracias a vos. No sé si anotaron alguna pregunta, Néstor, me parece que no, ¿no? No. Les agradecemos a las tres la posibilidad de estar y ahora sí, la persona que quiera hacer alguna pregunta, comentario o demás, puede solicitar la palabra en el chat y vamos pasando. Ahí están dejando los contactos. Yo tenía una pregunta para Fernanda. Sí. El control biológico, ¿el CEPAM está asociado a alguna empresa para la venta de algún producto? No, en Argentina no se comercializan a gran escala controladores naturales, o sea, enemigos naturales, pero sí, digamos, vamos un poco quizás más en camino a eso. Muchas de estas investigaciones que nosotros realizamos son básicas, porque son investigaciones básicas, no las estamos aplicando ahora, ni tenemos un desarrollo de transferencia tecnológica ahora, pero sí son totalmente aplicables y no solo aplicables, totalmente necesarias para después un desarrollo, ¿no? de una tecnología para aplicar. Saber, no sé, las condiciones bióticas y abióticas que influyen en el desempeño, en la cría de los bichitos, son totalmente de base y necesarias para poder criarlos y hacer liberaciones en el campo. Bueno, nosotros estamos haciendo algunas liberaciones controladas para probar cositas, porque bueno, en el laboratorio, en la cápsula de Petri, el parasitoide se comporta de una forma, pero en el medio del campo, en el cultivo, donde tiene un montón de otras estímulos, digamos, a los que está expuesto, su comportamiento también puede cambiar. Entonces, todas esas investigaciones van tendiente a eso y aportan a eso, y es como la aspiración final, ¿no? De poder decir, bueno, este bichito como producto también que ayude al control de plagas, no es una cuestión digamos, de evitar totalmente el uso de insecticidas, sino de reducirlo. Y esto es una estrategia más, digamos, que puede apoyar, como se hace en muchos países, de la utilización de los enemigos naturales. Lo cierto es que en Argentina no se comercializan demasiado, hay algunos poquitos bichitos, pero no es una cosa que se pueda comprar masivamente los enemigos naturales. ¿Y tenés idea si son empresas nacionales las que venden esos productos o es producto que vienen de afuera? Sí, vienen de afuera y después hay acá en Argentina, no me puedo acordar el nombre, hay una biofábrica de 2 o 3 enemigos naturales y polinizadores también hay, perdón, me refiero a macro, ¿no? Porque a microorganismos sí hay, hablando de bacterias, hongos y demás, sí hay mucho más desarrollo. Macroorganismos, insectos, no. Y hay algunos que vienen de afuera, y en Argentina no. En Brasil hay varias biofábricas. ¿El CEPAM podría hacer eso? No. Sí, ¿por qué no? Sí. A ver, pensar en instalar una biofábrica, ¿no? Y terminar teniendo la botellita de las avispitas que yo voy al campo y las libero, yo lo veo como un poquito lejos y como muy grande, pero sí como una aspiración a futuro, digamos, ¿no? Que estas investigaciones no pueden quedar en un paper en inglés y que se comunique en un congreso, sino que tiene esa aplicación, es el ideal de lo que buscamos. El primer pasito lo damos con la extensión, tratando de llegar a la comunidad en general, a los productores, en los colegios, a contar la importancia de estos otros bichitos que también están en la huerta dando vuelta, pero que nos ayudan. No solo las plagas, sino que tenemos otros también dando vuelta. Sí, yo creo que es interesante, no lo veo como algo súper ya, digamos, ¿no? Concretable, pero sí interesante. Yo capaz antes de pasar a la pregunta del chat, porque tiene que ver con este tema, primero agradecer a las tres las exposiciones muy buenas. No, y en esto último que decías, Fernando, también te lo pregunto porque creo que fue no la anterior vez, o sea, no la vez pasada, sino la anterior, que vino Salvador, que es del INTA y que también hacía control, pero a través de como unos virus, y le preguntamos cuál era la recepción, digamos, de los productores respecto a este tipo de técnicas de manejo. Y me parecía que estaba bueno también preguntártelo, ya bueno, que son técnicas quizás Sí. alternativas, digamos, entre comillas, a lo que hoy se usa más de manera generalizada, ¿no? Claro.
Mirá, el uso no es masivo en Argentina. Vuelvo a decir, hay países en los que sí, ustedes deben saber, en Europa, por ejemplo, se utilizan mucho, incluso para ciertos cultivos y ciertas plagas, casi que está al revés, prohibido usar pesticidas químicos, si hay un enemigo natural que lo pueda controlar. En el tema puntual, por ejemplo, de las chinches que yo les conté, hablamos de soja, no es lo mismo un cultivo hortícola, ¿no? Cambia un poquito, una plaga de tomate o de pimiento que de un cultivo como la soja, ¿no? Pero las avispas estas, con las que yo trabajo, por ejemplo, en Brasil sí se crían y se liberan. Desde comercializarlo hasta poder capacitar a los productores en criarlos en su propio cultivo. Y no solo criarlos masivamente, sino también fomentar la conservación de ese enemigo natural en el cultivo. Porque naturalmente está la avispa. Hay que ayudarla un poquito a que se quede ahí, a que ataque la plaga, ayudar a sincronizar, digamos, la aparición de la avispa con la plaga cuando me está causando daño, ¿no? Y se puede con un montón de estrategias, con plantas que en las borduras que provean polen, con un montón de cuestiones que tienen que ver con el refugio. Hay un montón de formas de fomentar el bichito ahí en el campo, y si no, criarlo y liberarlo. En cuanto a la adopción, en cultivos así grandes, como te estoy diciendo, la verdad que no se usa, nadie hace soja orgánica, sí hacen, no nadie, un porcentaje muy chiquitito, soja orgánica en Argentina, y soja orgánica a nivel mundial. La verdad que no, pero también ahí pasa por los costos de la aplicación de insecticida, que son muy baratos, presiones también, ¿no? De los que fabrican esos agroquímicos para que se utilicen, estrategias, desde estrategias de mercado, políticas, o sea, juegan un montón de cosas ahí, donde es más fácil quizás hacer una aplicación de pesticida, más fácil, más barato, más práctico, menos riesgo corre el productor, o cree que corre menos riesgo que usando enemigos naturales. Bueno, el uso de enemigos naturales es como un cambio de filosofía también, ¿no? En la producción, distinto, y adoptarlos también lleva a adoptar el uso de enemigos naturales lleva a un tiempo en el que, bueno, a ver, no es que yo aplico el insecticida, se mueren todos, traigo la avispa y se mueren todos. No, lleva un tiempo que las poblaciones se acoplen, esa interacción se acople de plaga y enemigo natural. Hay un poco de riesgo que voy a correr, hay un poco de plaga que voy a ver en mi cultivo, pero que bueno, mientras no me produzca un daño económico importante, las voy a tener que tolerar. Bueno, todo eso implica un cambio también de paradigma y de filosofía de cultivo, que quizás vamos en camino, pero todavía nos falta mucho para hacer. Ojalá la esperanza sea que vayamos a ese lado, por ese lado, sí. Muy bueno. Bueno, hay una pregunta en el chat que si quieren la leo, no sé, Rojo la hace, que es para Josefina Bodnar, que mencionó que hacía falta personal técnico en la división de paleobotánica, y la pregunta es, ¿en qué consiste ser personal técnico? Bueno, bueno, técnico, en el caso de paleobotánica, las tareas de que realiza un técnico es particular es lo que es preparación de materiales fósiles y lo que es conservación y tareas de curación de lo que es la colección ya de los materiales que ya están depositados. Digamos, hoy en día lo que se está buscando es un personal técnico de lo que sería un personal no docente de la facultad. Formalmente está pedido para que se llame a concurso, no tenemos a nadie que sepamos que le interese, pero seguramente en algún momento se va a empezar a ampliar el museo para que el museo sea lugar para que haya personal de apoyo, no sé de CONICET, pero sí de SIC, entonces que pueda ingresar como en otra época, lo que era gente que hace la carrera de personal de apoyo, que hacen, digamos, tareas técnicas, pero también un poco tareas de investigación. En este momento, digamos, tenemos un encargado de colección, pero es un encargado científico, que es Patricio Knight, pero digamos digamos, justamente el técnico que teníamos se fue a otro lado y quedó vacante ese espacio. Pero digamos, con lo que es técnico no hace falta que sea
graduado de una carrera, digamos, de la facultad, o sea, una carrera de naturales, incluso hoy en día en otras, no en nuestra facultad, pero en otras facultades de otras universidades, está la carrera técnica de paleontología, en paleontología. Recientemente lo que es la Universidad de Mar del Plata y hace bastante en lo que es la Universidad de San Juan Bosco en Chubut, está la carrera de Tecnicatura de Paleontología, que es, digamos, una carrera especializada en eso. Y eso es lo que no tenemos en la edición. No tenemos nadie que se encargue de la parte de preparación de fósiles, que es muy necesaria. Hoy en día la hacemos, cada uno cuando va a estudiar sus materiales, los prepara, o sea, la persona, o investigador, o investigadora, o el becario, lo tiene que limpiar, encargarse, bueno, de hacer la preparación, o en algunos casos tenemos que pagar a terceros cuando ya son cosas demasiado complicadas y que no podemos hacer nosotros porque no tenemos por ahí el equipamiento. Pero bueno, eso es una vacante que nos quedó en la división. En la edición la edición hoy en día está casi a punto de desaparecer, a punto de la extinción. Nos vamos a tener que reconvertir, justamente, porque cada vez hay menos gente y digamos, no están ingresando. Así que es una edición en peligro de extinción. Te hago una consulta, Josefina. Sí. En la planta que tenían de técnicos, ¿de cuántos eran en su momento? Porque en algún momento hubo mucha gente. En su momento, creo que en su momento estoy hablando de la década del 90. Sí, ustedes tenían de CONICET y de SIC también, aparte de los no docentes. De CONICET teníamos a uno que al jubilarse no se reemplazó. Después lo que era ya no docente, había 2 cargos. Y bueno, las personas en un momento llegaron a ser 3. Y bueno, por ahí se trasladaron a otro lugar, se fueron. En este caso hubo traslado de la persona que lo tenía, pero quedó el cargo en la división. Entonces por eso se puede llamar a concurso y que lo reemplace otra persona. Pero en su momento había incluso cuando yo entré, había una técnica en fotografía. O sea, no solo de preparación, sino para la parte de fotografías. Y bueno, cada vez se fueron escapando. Pero bueno, sí que es una división. Ahora lo que se está tratando en la división es ampliar las temáticas e incluir la temática de palinología, que hoy en día está como aparte en la cátedra de palinología. Se está tratando de que, digamos, parte de los investigadores y becarios se incorporen a la división y así 2 líneas que históricamente siempre están juntas, estén juntas en el museo. Y ahí incorporamos más gente y obviamente más temáticas porque la paleontología tiene otras aplicaciones. Pero bueno, estamos en ese proceso de tratar de que no se desaparezca la división. Pero es vendible paleobotánica. No te creas, estamos perdiendo gente todos los años. Por ahí hay otra pregunta en el chat, un poco para comentar también esto de la carrera de técnico, personal de apoyo, que comentaba Josefina, corre para todas las unidades de investigación y unidades ejecutoras de que están en nuestra facultad o de doble dependencia o triple dependencia y demás. Y justo la edición pasada vinieron de CONICET, la que se encargaba del área de recursos humanos, a contarnos un poco cómo era esta presentación. Como hoy lo decías, es llamado a concurso y el requisito es ser graduado del secundario, digamos, disponer del título secundario y después con la posibilidad de hacer carrera, ¿no? En
ir pasando de escalafones de acuerdo a la expertise y a otros concursos que se vayan abriendo, pero que es una salida laboral también muy amplia para todos y todas las graduadas de nuestra facultad y de otras facultades. Hay otra pregunta de Lorena Percudani para Micaela. No sé, Lorena, si Sí, quieres, ahí va. hola, ¿cómo andan? No, aprovecho que Mica estaba comentando más como en general qué implica un doctorado, capaz más allá de la tesis. Como Ari, estamos con esto de las convocatorias ahora. ¿Cómo es la cuestión, una duda que en parte tenemos en respecto al hecho de publicar papers, que es como, o sea, nunca termino de entender si eso es una exigencia también del doctorado o depende más del grupo de trabajo o tipo, a partir de qué año tenés que publicar, con qué regularidad, si podés comentar un toque sobre eso? Nada, gracias, estuvo muy bueno. Sí, bueno, en realidad no es un requisito para el doctorado, o sea, para el doctorado el único requisito es presentar la tesis doctoral. En algunas facultades aceptan, digamos, como parte de la tesis, varias publicaciones o diferentes publicaciones integradas en una tesis. Por lo menos para geología no pasa esto en nuestra facultad, sino que el objetivo es escribir un manuscrito que también tiene como el objetivo es distinto, la escritura es distinta y el enfoque también es distinto, hacer todo un manuscrito que esté desarrollando por partes, ¿no? De la tesis doctoral, bien, comentando bien la metodología, cómo se va avanzando en la problemática, que por ahí a usar 2 o 3 trabajos que involucran, es información más sesgada y más limitada a una problemática que queremos publicar, digamos, que queremos mostrar, pero bueno, eso depende de cada unidad. En nuestra facultad, o por lo menos en el área de geología, se escribe una tesis y ese es el requisito para doctorarte, además de cumplir con los puntos. Hay que cumplir una serie de puntos que consisten en trabajos, en cursos, perdón, en cursos, pasantías, o sea, hay diferentes formas en las que podemos completar el puntaje que es requerido. Esto se exige igual en todas las unidades de doctorado, que hace parte de la formación. Y después lo que es en cuanto a las publicaciones es más bien para los pasos que siguen. O sea, para presentarse a una beca postdoctoral, cuando evalúan tu plan de postdoc, tu presentación de postdoc, evalúan el lugar de trabajo, quiénes son tus directores, ¿sí? Toda la factibilidad que tiene ese trabajo y también los puntajes que vos sumaste, no solo en publicaciones de papers, sino también en congresos, presentaciones de congresos o otras reuniones científicas. Y después, bueno, el requisito, digamos, aumenta a medida que vas avanzando. Para la carrera de investigador científico te exigen mayor cantidad de publicaciones para poder acceder, digamos. También influye tener un trabajo, un grupo de trabajo, ¿sí? Donde por ahí no presentás únicamente vos como primera autora y después el resto como colaboradores, sino que todos en el grupo van presentando sus proyectos o sus trabajos, van presentando publicaciones y después también te sirven como antecedentes, ¿sí? O sea, por ejemplo, en nuestro grupo de trabajo yo me presenté a postdoc con un solo trabajo de primera autora, pero tenía como 5 o 6 trabajos de colaboradora, de segundo o tercer autor, que colaboré con otros trabajos del resto de los integrantes del grupo. Entonces también está bueno este trabajo interdisciplinario. La mayoría de nuestro grupo de trabajo no hacemos el mismo trabajo, son bastante distintos y variados, pero nos complementamos y podemos, digamos, cada uno aportar y cada una aportar de diferentes miradas y a desarrollar publicaciones en conjunto, digamos. Pero no es un requisito del doctorado, sino que es un requisito para seguir avanzando en la carrera científica, digamos, para entrar a postdoc, para entrar a carrera. Ahí se van aumentando, o sea, tenés que sumar mayor cantidad de puntajes para poder publicar. En otros países lo que hacen es hacer 3 publicaciones, se les exige 3 publicaciones que son presentadas como a modo de tesis, que era esto que decía, y también en algunas universidades de Argentina se puede. Podés escribir una tesis y presentarla, o podés presentar las 3 publicaciones. Entonces, por ahí eso tiene algunas cosas a favor, otras en contra. Lo que tiene a favor es que mientras estás escribiendo, estás haciendo el doctorado, estás publicando, entonces ya después tenés mayor puntaje para ingresar a los siguientes escalafones, pero bueno, deja atrás otras cosas que implican la escritura de la tesis. Hay como diferentes posturas al respecto. Genial, gracias. No, de nada. Muy bueno. Hay un comentario en el chat que lo hace
no sé cómo es la incorporación del personal de carrera CPA de CONICET en el Museo de La Plata, que no es una unidad ejecutora de CONICET. Sí, Eso, perdón, Vicky. Sí, perdón. Panchito, bueno, primero buenas tardes a todos. Buenísimas las presentaciones. Esto que pregunta en realidad surge por lo que recién Josefina comentaba, de buscar gente, ¿no? Y digo, qué diferente que es quienes trabajamos en el Museo de La Plata a por ahí Micaela o Fernanda que trabajan en institutos de doble dependencia, donde tienen varias ventajas en el sentido tanto de infraestructura y equipamiento, que no tenemos en el museo, ¿no? Incluso en la posibilidad de incorporar personal de apoyo de carrera, de personal de apoyo. Y también le escuchaba a Micaela charlar y cuando ella comentaba que integra la comisión directiva del instituto como becaria. O sea, las becarias tienen un representante sentado en esa mesa que, donde se toman digamos, las decisiones del instituto. Y ahí pensaba también que diferente a la institución donde yo trabajo y Josefina también, el Museo de La Plata, donde, bueno, no sé si vos, Josefina, ahora como jefa de división podés tener alguna injerencia en cuanto a las políticas científicas de la institución, en cuanto al equipamiento que se vaya a adquirir, a la posibilidad de comprar un vehículo o no, pero me parece eso, ¿no? Más allá de las temáticas que cada una habló y que desconozco realmente los temas, me parecía eso, que puede ser dejarlo planteado para un futuro, seguir trabajándolo, ¿no? ¿Hasta cuándo el Museo de la Plata seguirá con esta idiosincrasia, con este tipo de trabajo? Tenemos que ir a hacer una unidad ejecutora de CONICET, tiene que terminar como es el Bernardino Rivadavia o no, se puede sostener. Nada, este tipo de cosas, ¿no? Me parece que es interesante conocer tanto el CEPAVE como el SIC, cómo se manejan, qué estructura tienen, cómo acceden a equipamiento y demás, y ver qué nos pasa a nosotros en el Museo de la Plata, y por ahí vos, Josefina, en particular, estando ahora en un cargo que es directivo, digamos, de una división, ¿no? Y que ojalá no se extinga, ¿no? Que esa división se llene de gente, porque me parece que es algo que si caracteriza al Museo de la Plata es que falta espacio y falta lugar para gente. Así que me parece que tenemos que, entre todos, meterle bastante pilas para que empiece a ir gente a paleobotánica. Así que bueno, no más ese comentario. Por ahí, agregando un comentario a lo que decías, Esteban, bueno, no existe ahora no hay un consejo como había en un momento en el museo, como hay en otras instituciones, o sea, como hay, digamos, entonces todas estas decisiones tal vez no pasen por los jefes de edición. Los jefes de edición estamos más para tareas como de la parte de encargados de las salas de exhibición o por ahí todo lo que es mantenimiento de la colección, pero puertas adentro. Tal vez no hay, si bien hay algunos proyectos que han atravesado diferentes divisiones, no hay como en otra época que había, no me acuerdo cómo se llamaba, el consejo que reunía digamos, a todas las partes que trabajan en el museo. Pero lo que yo sé es que se está tratando de gestionar para que pueda ser lugar para la carrera de investigador de la SIC, el museo. Eso es lo que a mí me ha llegado. Sé que algunas personas se iban a presentar del museo para la carrera de personal de apoyo de la SIC. Eso sabía que en ese caso por ahí es una salida como se ha perdido, porque encima que había varios personas que tenían cargo de CPA, de CONICET, y se perdieron porque se jubilaron. Por ahí no, con esto de que se puedan presentar a la carrera de personal de apoyo a la SIC, por ahí tenemos, ahí es una cosa que para digamos, ampliar un poco los técnicos que hay en el museo. Pero obviamente coincido con vos, es hablar en otras instituciones y es ver otro tipo de manejos que el que tenemos en el museo, que es un poco que tendría que cambiar. Yo también creo que tendría que volver a lo que era antes, digamos, a mayor participación de todas las partes que formamos parte del museo. No sé, coincido con lo que decís. Sí, tal cual, o volver a lo que era antes o repensar cómo podría ser en Sí. esta época, ¿no? Porque yo creo que volver a lo de antes tampoco por ahí es bueno en el 2020.
Pero bueno, lo dejamos para próximas charlas, pero nada, me parecía interesante y sobre todo porque Micaela mencionó esto, ¿no? Estar sentada en una mesa como becaria donde se toman decisiones, creo que es una experiencia importante y un lugar que no hay que perder, ¿no? Sí, por ahí para sumar a eso, en realidad esto se empezó a regularizar hace más o menos 5 años, cuando yo estaba en el primer año de la tesis, o 6 años. Hasta ese momento no se juntaba con regularidad el consejo y con una demanda desde becarios, que éramos un montón, empezamos a formar parte, éramos cada vez más. En mi año ingresamos 6 personas al doctorado para el instituto, entonces comenzó a haber cada vez más cantidad de becarios y se generó esta necesidad de tener que plantear las discusiones en un espacio en el que estemos representadas, ¿no? Entonces, se empezó por ese lado y también ese mismo año se oficializó en CONICET que dentro del consejo directivo tenía que haber un representante de becaria. Entonces, como que todo eso ayudó a que se vuelva, a que se genere ese espacio que estaba perdido también para investigadores, o sea, las decisiones pasaban por otro espacio que no era el consejo directivo, y bueno, desde ese momento se empezó a regularizar y ahora se hace todos los meses, o bueno, en algún momento se dilata un poco más, pero todos los meses hay reuniones del consejo directivo y siempre hay un representante de becarias. Entonces, nada, sí, es un espacio ganado que no hay que perder y que hay que generar en todos porque es muy importante para la institución, más que son, por ejemplo, en el SIG somos muchas más becarias que investigadores, entonces nada, el peso es cada vez más importante desde ese lado. Muy bueno. Bueno, no sé si hay algún otro comentario que quieran agregar, alguna de las tres, algo que quieran decir o alguna otra pregunta. ¿No? En el chat, no pueden tomar la palabra. Muchas gracias por participar. Estuvieron muy buenas. Sí. Realmente. Gracias por la invitación, espero que haya sido interesante. Les dejo, no sé, ustedes tienen el mail mío para difundir si es necesario, no sé si quieren que lo ponga en el chat ahora, como quieran. Igualmente, venimos armando como unas placas que recopilan la información, eso lo subimos, y también va a estar el video en el canal de YouTube, que bueno, entonces está bueno después también circularlo, porque quizás hay estudiantes en este caso que no pudieron estar, por ejemplo, por la semana de finales y demás, y nada, estuvo muy bueno. Sí. Bueno, entonces vamos cerrando, les agradecemos muchísimo a las tres y ahí como decía Lu, va a estar disponible en el canal de YouTube el encuentro completo y seccionado para que se pueda difundir y demás. Y bueno, vamos a seguir el próximo miércoles, que un poco el objetivo va a ser organismos del Estado nacional y provincial como espacios de inserción y de perfil profesional, que va a venir SENASA, el Ministerio de Agricultura acá de provincia y Ministerio de Medio Ambiente como otros de los espacios de inserción y de formación y de articulación, ¿no? Con nuestra facultad y estudiantes y graduados. Así que les agradecemos un montón que hayan estado. Dejamos ahí en el chat, tienen el mail de contacto de Ampliando Redes, también por si conocen o quieren dar difusión del encuentro, totalmente bienvenido. Les agradecemos un montón que hayan aceptado y hayan estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao, muchas gracias.